Ahí estamos. Eh, Ahí estamos. Eh, Vamos a saludar, eh, Ujú. teniendo un buen día en esta jornada de capacitación de educadoras de los niveles transición. En esta ocasión me presento, soy la profesora doctora Andrea Muñoz Martínez, soy académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, del área de salud pública, que pertenece al Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas. Y estoy aquí con la doctora Manuela Camila Mondión, que es académica de la Universidad de La Serena, egresada de la Universidad de la Frontera, y ha tenido un viaje por universidades públicas, que es nuestro centro en esta alianza pública entre autoridades locales y centros formadores públicos, universidades públicas. Eh, la doctora Manuela es odontopediatra de la Universidad de la Frontera también, es experta en docencia y también en las temáticas de cariología. Así que aquí quien les habla, formación en salud pública y en atención infantil. Eh, Así que esperamos poder introducirles un tema muy interesante que tiene que ver con cómo abordamos en forma precoz el daño por caries que los niños en edades escolares presentan. Así que voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ir con la doctora Camila presentando el tema en forma alternada, en algunos momentos en forma conjunta para ir discutiendo algunos puntos. Entonces, esta forma de abordaje temprano en general la hacemos con una técnica que forma parte de un modelo de intervención en comunidades, que lo vamos a hablar hacia el final de la presentación, que es el famoso ART, o esto es en inglés a Traumatic Restorative Treatment o tratamiento restaurativo a traumático. En esta presentación que hemos trabajado con la doctora Manuela Camila. Así que, doctora Manuela, dejo la presentación en sus manos, usted me va diciendo nomás el avance Perfecto. si lo tengo. Avancemos entonces. Primero que todo, saludarlos. Espero que la presentación que hemos preparado sea fructífera para ustedes. Lo vamos a explicar de la manera más clara posible y tratando que haga sentido al por qué ustedes principalmente van a ser nuestras y nuestros aliados para poder atender lo antes posible a nuestros pacientes infantiles. Bueno, los puntos a trabajar hoy van a ser primero definir qué es la caries temprana de la infancia, a qué nos referimos con prevalencia de caries, las estrategias para poder enfrentarlas. Hay muchísimas estrategias para enfrentar la enfermedad de caries, desde medidas no invasivas hasta medidas súper invasivas, pero las que hoy vamos a conversar son las que podemos utilizar en un contexto comunitario y no dependiendo de nuestro box y nuestro sillón odontológico. Luego, sobre las técnicas ART y DFP, que es diamino-flúor de plata o flúor diamino de plata, se dice de ambas formas, y que más adelante los vamos a ver con imágenes y lo vamos a conversar más en extenso. Y luego, el contexto comunitario de todo lo que vamos a haber conversado previamente. Vamos a la siguiente. Bueno, la caries dental, esta definición ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ya que si a diferentes personas les preguntamos qué es la enfermedad o qué es la caries, muchos todavía piensan que la caries es una enfermedad infecciosa, una enfermedad contagiosa que se traspasa de madres a hijos o incluso entre hermanos. Y hoy tenemos claro que no, y esta es la última definición de caries dental, que salió el año pasado, a mediados del año pasado, en el consenso de ORCA, que se juntaron como toda la gente que se dedica a las caries en el mundo y hicieron como un consenso.
Y esta es la definición, que es una enfermedad mediada por biofilm. Biofilm es la palabra científica para hablar de placa bacteriana, o sea, mediada por colonias bacterianas que están viviendo en conjunto, modulada por la dieta, multifactorial, no transmisible y dinámica, donde el resultado es la pérdida neta de minerales del tejido duro del diente. O sea, cuando ya tengo una enfermedad de caries por mucho tiempo, se va a formar una lesión de caries, o sea, la lesión cavitada, un orificio en el diente por pérdida de minerales. Entonces, cuando hablamos de que la enfermedad de caries está modulada por la dieta, también tiene determinantes biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. O sea, no es solamente un problema del diente. El pobre diente es el que sufre la consecuencia de una enfermedad que es muchísimo más amplia. Una lesión de caries propiamente tal no se forma de la noche a la mañana, se forma durante mucho tiempo producto de los hábitos alimenticios, hábitos de higiene, y eso depende de quién, depende de la familia, depende de mi contexto, depende de cuál es mi contexto educacional, cuál es mi contexto de salud, cuánto acceso tengo yo a la educación, cuánto acceso tengo yo a asistir tempranamente a controles de salud, si estoy en un contexto rural, si estoy en un contexto de ciudad. Entonces, para la enfermedad de caries hay muchos determinantes. Por eso, cuando nosotros pensamos en cuántas caries o prevalencia de enfermedad o nuevas lesiones de caries, independiente del punto de vista que lo veamos, llevamos muchos años en odontología haciendo restauraciones, haciendo tapaduras cada vez más bonitas, pero aún así todavía no hemos logrado como frenar que siga existiendo esta enfermedad y que sea de las más prevalentes del mundo. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona y cómo se produce muchas veces la enfermedad de caries, podemos atacarla de una manera mucho más efectiva. Y finalmente, la consecuencia de una enfermedad de caries va a ser la lesión, que es la lesión cavitada, propiamente tal, que es esta como cavidad en el diente. Sigamos a la siguiente diapositiva. En relación a los niños, tenemos que el concepto que vamos a ocupar, pasa nomás, es la caries de la infancia temprana. Antiguamente también se conocía como caries del biberón. Y se asoció mucho tiempo a que la caries de los niños estaba asociada a la leche. En parte sí y en parte no. Hay que diferenciar bien, primero que todo, la lactancia materna no está asociada a lesiones de caries. ¿Y por qué se hablaba que era la caries del biberón? Porque estaba asociada a los líquidos que consumían los preescolares en una mamadera que contenían azúcar, ¿ya? Entonces, para evitar esa como contradicción en relación a la lactancia materna, para que no hubiesen dudas, se definió que iba a ser el nombre de caries de la infancia temprana. Esta la enfermedad de caries es la misma para niños, para adultos mayores, sino que cuando hablamos de caries de la infancia temprana, es un inicio temprano en niños pequeños y tiene una progresión rápida, producto de que son dientes inmaduros y producto de que la alta frecuencia de ingesta que tienen los niños en el día, y muchas veces, sobre todo los menores de 3 años, no hay mucha frecuencia de cepillado. Entonces tenemos un diente que es mucho más susceptible, donde el ambiente lo va a atacar mucho más rápido. En términos epidemiológicos se define como la presencia de uno o más dientes primarios, que es el término que usamos para dientes de leche, afectados por caries en menores de 6 años. También se llamaba caries rampante, que se utiliza para definir múltiples lesiones de caries en un paciente, usualmente asociado a caries de la infancia temprana, o también se asocia a caries por radiación. Por lo tanto, hoy si hablamos de lesiones de caries en menores de 6 años, vamos a decir caries de la infancia temprana. Sigamos a la siguiente. En relación al perfil epidemiológico, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es la prevalencia. La prevalencia va a ser finalmente el porcentaje de individuos de un grupo que va a presentar una cierta característica. En este caso vamos a ver cuál es la prevalencia de niños libres de caries.
Para esto nosotros usamos un índice que se llama el COD, que es C de cariado, o sea, un diente que tiene una lesión, una cavidad por caries, dientes que están perdidos y dientes que están restaurados, o sea, que tienen una restauración, una tapadura. Vamos a ver que a los 2 años voy a tener 83% de niños libres de caries y a los 4 un 51%. Si nos damos cuenta, en preescolares, en poco tiempo, la prevalencia de niños libres de caries disminuye muchísimo. Por lo tanto, nosotros mientras antes podamos intervenir, mientras tengamos mayor acceso a poder intervenir, mientras estos niños tengan un acceso temprano a intervenciones de tipo odontológico, va a ser mucho, el cambio que podemos obtener es muchísimo. Porque más adelante vamos a conversar de qué es lo que pasa cuando un niño tan pequeño tiene caries. Hay consecuencias bastante importantes. Y a lo largo de la vida, si nos fijamos en los pacientes ya adultos de 35, 44, y 65 y 74, vamos a ver que la prevalencia de adultos libres de caries es de un 0 a un 2%. O sea, prácticamente no tenemos adultos sin caries. Yo, por ejemplo, tengo muchas restauraciones y a lo mejor si hubiese tenido o el enfoque odontológico que yo hubiese tenido cuando era pequeña hubiese sido diferente, a lo mejor no tendría las restauraciones que tengo hoy. Siguiente, creo que Andrea ahora partes tú con los determinantes de la enfermedad. Sí, antes nos preocupábamos mucho de factores de riesgo que estaban al interior de la boca, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí, donde dice caries, medio, dieta, bacterias, esto era lo que nosotros teníamos, digamos, como la teoría de la génesis del daño por caries en un contexto más local, más individual. Fuimos viendo con el tiempo que esta estructura central no era suficiente para explicar el por qué la enfermedad se producía en ciertos grupos, teniendo bacterias, teniendo una dieta a lo mejor con alto contenido de azúcares, con el tiempo, con los mismos factores, pero no producían la misma cantidad de caries que otros grupos de población. Entonces fuimos empezando a considerar en estos modelos de análisis otros factores, tienen que ver ya en estos círculos exteriores con aspectos más estructurales de las comunidades en las que nos toca vivir. Entonces, se fueron generando a partir de la evidencia, de los estudios científicos, ¿no es cierto?, otro tipo de modelos que nos explicaban mejor el por qué esto se producía, ¿no es cierto? Y estas tres figuras que ustedes ven aquí, el modelo de Dye-Richardson o el modelo de Dahlgren y Whitehead, que es uno de los más usados, o el del equipo de equidad de la OMS, nos dicen lo mismo, pero con una distinta distribución de sus elementos, y nos dicen que hay un contexto estructural del país y la comunidad en que nos toca vivir, que son un contexto social, un contexto de políticas públicas, estamos hablando de macropolítica, que tienen una consecuencia en, por ejemplo, el nivel socioeconómico en el que estamos inmersos, que nos puede generar una forma distinta de comportarnos, una forma distinta de tomar decisiones que pueden que pueden favorecer o no la salud. Y esto ocurre en todo fenómeno de enfermedad. Lo pudimos ver ahora también en el caso del COVID. Entonces, enfermedades como las caries y las enfermedades de las encías y algunas otras que son las que ocurren con mayor frecuencia en la boca no están exentas de este análisis. Entonces, daba lo mismo que una persona tuviera
alto o bajo nivel de bacterias, por ejemplo, en el caso de la población infantil, si estábamos hablando de niños que viven en un nivel de pobreza importante o en un nivel de ruralidad importante. Entonces, se generan unos factores que se llaman predictores de enfermedad, que si están presentes, aumentan la probabilidad de que una persona genere o no genere una enfermedad. En el caso de la infancia, estos predictores, por ejemplo, están dentro de los importantes el nivel educacional de las madres, es decir, qué nivel de escolaridad tienen las madres de los párvulos, también la alimentación, es decir, si los niños consumen o no consumen una dieta con un alto nivel de azúcares, y eso tiene que ver con el nivel educativo que tienen las familias y las comunidades para escoger una alimentación o acceder a una alimentación que disminuya su riesgo de generar enfermedad. Y la historia de caries, es decir, si habían tenido antes o no alguna experiencia de caries, explicado en los factores que mencionaba la doctora Manuela, si ya en lesiones abiertas o lesiones cariosas, o en presencia de obturaciones o tapaduras, como se les conoce también, o de piezas perdidas por caries, o piezas con indicación de extracción por caries. Entonces, la vulnerabilidad, como la conocemos, influye mucho en tener o no tener enfermedad. Y lo vamos a ver en el caso de la caries, que los mismos números que la doctora Manuela mostraba, ¿no es cierto?, en ese gráfico circular, aquí están separados por nivel socioeconómico solamente, en una variable que nos permite estimar nivel socioeconómico, y ustedes pueden ver, por ejemplo, que los niños con un nivel socioeconómico más alto, a los 6 años, que es la línea azul, los niños con un nivel socioeconómico más alto tienen una mayor población libre de caries que los niños con un nivel medio y con un nivel bajo, ¿ya? O sea, aquí se separa se aleja mucho el nivel socioeconómico alto respecto del medio y del bajo, en la proporción de población de 6 años y también de 12 años que está libre de caries. Entonces, bueno, empezamos a hacer el famoso árbol de problemas, ¿no es cierto? Donde fuimos viendo que en esta raíz, ustedes pueden ver acá abajo, determinantes sociales, es decir, estos factores de base, determinantes estructurales involucrados son bajos ingresos económicos en las familias de sectores vulnerables, bajo nivel educacional de los padres o apoderados o niños o adultos responsables de los niños y niñas, y la ruralidad, ¿no es cierto?, viviendas en sectores rurales con dificultades de transporte, lo que dificulta el acceso, y también deficiente suministro de agua potable. También estos determinantes sociales estructurales provocan una limitada información y también dificultades en la comprensión de la información por parte de las comunidades respecto de con qué se deben alimentar los niños, ¿no es cierto?, la presencia o no de hábitos de alimentación saludable, la importancia y la valoración de la dentición temporal en los niños y niñas, cuáles son las mejores formas para cuidar la salud bucal tanto de la familia como de los hijos, y también la posibilidad de atención cuando existe algún daño en su salud. También en ese momento estamos hablando de alrededor del año 2006, 2005, 2006, la existencia de limitados programas promocionales y preventivos en salud bucal dirigidos a la población parvularia, tanto de jardines infantiles como de párvulos escolares. También alguna dificultad para adquirir insumos básicos de aseo bucal para los niños, niñas y sus familias. Una insuficiencia en la cobertura y utilización de servicios clínicos odontológicos en general y también para específicamente la población parvularia.
carencia o deficiencia de hábitos de higiene bucal en el hogar y jardines infantiles, disminución en el acceso a fluoruros en sus distintas formas de aplicación. Y bueno, esto ya lo vamos a dejar fuera porque en la teoría actual de la cariología entendemos que colonización no es sinónimo de infección, entonces este factor ya no es tan preponderante como creíamos que lo era. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos va provocando esto? Nos provoca un aumento en el daño prematuro de la salud bucal por caries en niños y niñas menores de 6 años en población vulnerable. Esto era, ¿no es cierto?, mediando la primera década de este milenio. Y en esa época se instaló el piloto del programa Sembrando Sonrisas. Perdón, no me pasa la diapositiva. Que se llamaba Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal de Preescolares. Ya, voy a continuar con el árbol de problemas. Este aumento del daño por caries provocaba un sinnúmero de consecuencias, como ansiedad, temor, trastorno y otras afecciones en los niños que tenían estas caries que se iban desarrollando, ¿no es cierto?, que les provocaban dificultades para dormir, dificultades para comer, dificultades en la forma en que lucían. Y que el tener su dentición temporal afectada por daño también aumentaba la probabilidad de que tuvieran su dentición definitiva con algún tipo de daño. Además, teníamos, y probablemente esto todavía lo tenemos, que los procedimientos odontológicos son dificultosos de realizar en los menores de 6 años. En algunos casos hay una dificultad en el manejo, en la adaptación de los niños a la atención. Hay un conjunto, una importante demanda no satisfecha por dificultades de acceso a las acciones que se hacen en sillón dental y también, bueno, dolor, alteración en las funciones y en las estructuras de la boca de los niños. Y esto influye, ¿no es cierto?, directamente en la calidad tanto de los niños como de sus familias. Además, las dificultades para acceder al tratamiento, donde había derivaciones y búsqueda de horas y dificultades con los horarios laborales y con los horarios de trabajo de los adultos responsables de los niños, etcétera. Entonces, bueno, se instaló en la política, como les comentaba, este programa, primero de piloto y después, en el año 2012, si no me equivoco, se transforma en una política pública dirigida a la totalidad de los párvulos de jardines infantiles y colegios en el nivel transición del sector público, primero dependiente de la vulnerabilidad y posteriormente para todos, puesto que era difícil seccionar al interior de un curso, por ejemplo, o al interior de una comuna, que un jardín fuera más o menos vulnerable, considerando que las comunas suelen tener en muchos casos algunos elementos de homogeneidad, ¿cierto?, socioeconómica. Entonces se consideró al conjunto de los establecimientos públicos como establecimientos vulnerables y se los incluyó a todos o la mayoría de ellos. Entonces, la política también incluyó formas distintas de trabajo en el nivel local y en los distintos niveles de gestión, ¿no es cierto?, servicio, en el nivel regional y en el nivel nacional. Y se instaló una instancia de coordinación intersectorial que es la famosa Mesa de Salud, Mesa Intersectorial de Salud Bucal Comunal, con sus distintos niveles de gestión, ¿no es cierto?, llegando hasta el nivel regional y después hasta el nivel nacional, donde se instala una instancia de trabajo en conjunto con los distintos componentes o los distintos involucrados en que la política de salud bucal tenga éxito. Y uno de los primeros y más importantes es el sector salud, ¿cierto? Entonces, sabíamos que existen múltiples escenarios en los que se pueden llevar a cabo la educación
la promoción y la prevención en salud bucal, en salud oral. Está un poquito flojita la respuesta al mouse. También contábamos con evidencia que muestra que las iniciativas individuales, estas iniciativas que buscaban hacer educación en el sillón dental a personas individuales, o esto de tratar de responsabilizar al individuo como para que sus prácticas tengan o no tengan el logro de una buena salud, no generan un impacto poblacional. No hay una forma de demostrar que esas prácticas que teníamos en el sillón dental, de tratar de adoctrinar a nuestros pacientes en algunos elementos como la dieta y el aseo bucal, no tienen un gran impacto poblacional, pero sí nos sirven para evaluar en qué forma instalamos estrategias de control de los niveles de salud logrados después de que terminamos una etapa inicial de tratamiento en un paciente, ¿ya? Entonces, en ese escenario, los contextos de comunidad pasan a ser una alternativa súper importante para desarrollar este tipo de intervenciones, con un montón de ventajas que las vamos a ir viendo hacia el final de la presentación. Y hay en algunos elementos, en algunos textos y en un sector de la investigación que muestran la evidencia de la eficacia de la promoción y de la prevención, que muestran que los establecimientos educacionales como colegios y jardines infantiles, tienen un espacio súper ideal para poder potenciar actividades comunitarias en salud. Las comunidades escolares suelen ser comunidades con un gran compromiso de sus integrantes. Tenemos el sector de las educadoras y todo el recurso humano de los jardines infantiles, los técnicos, el personal de la cocina, el personal auxiliar, con mucho compromiso en el trabajo. Tenemos las comunidades que son el hogar, que representan al hogar, es decir, madres, padres, apoderadas, abuelitas, hermanos chicos, etc. Y los párvulos, los niños y niñas. Entonces, y estas comunidades tienen una permanencia en los establecimientos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, con una duración que normalmente suele durar lo que dura la permanencia de los niños y niñas en los establecimientos. Es cierto, hay un porcentaje importante que tiene una rotación, pero desde que la educación parvularia empieza a ser considerada como política pública importante también en el desarrollo de las personas, entonces este espacio cobra una mayor relevancia. Viene también todo el desarrollo de esta coordinación intersectorial de El Chile Crece Contigo, y en ese contexto entonces entramos desde la salud bucal a trabajar en los jardines infantiles, esta vertiente educativa del Chile Crece, con estos programas que se desarrollan en los jardines infantiles y en colegios. Y también teniendo en paralelo las estrategias que se desarrollan al interior de los centros de salud, como los CEFAM, los CECOF y sus equivalentes, y que hay que decirlo que como la estrategia cero, que empieza a atender a los niños desde los 6 meses. Entonces, esta instancia de coordinación intersectorial, en particular con el establecimiento educacional, nos permite la masificación del programa Sembrando Sonrisa, que tiene un pilar educativo y tiene algunas prácticas protocolares, ¿cierto?, de estrategias que favorecen la salud, como la dieta saludable, como el consumo de agua potable fluorurada, o en algunos casos, en algunas regiones donde hay dificultades con el agua potable, está el uso de agua filtrada, y en las poblaciones donde no hay acceso ni al agua potable ni al agua filtrada, está, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una implementación del famoso PAE fluorurado o los programas de alimentación con la leche fluorurada. Aquí es donde nosotros buscamos contar con la complicidad de las educadoras y educadores como formadores para la vida, puesto que hay que reconocer que los profesionales de la salud solemos ser muy malos educadores. Y la pedagogía en la primera infancia es tarea de los educadores y las educadoras.
¿Qué nos permite eso? Nos permite no solo trabajar en la comunidad, sino que además tener una interfaz de trabajo hacia el hogar. Puesto que educadoras y educadores, en conjunto con la presencia de los trabajadores de la salud, podemos, ¿cierto?, potenciarnos para entregar mensajes hacia la población y hacia el hogar. De tal manera que las prácticas de alimentación y las prácticas de cepillado, por ejemplo, se hagan también no solo en el jardín, sino también en el hogar. Así que puede continuar ahora la doctora Manuela. Yo me voy a silenciar un ratito. ¿Por qué necesitamos trabajar en conjunto? Porque hoy la realidad que tenemos de pacientes es que llegan con gran cantidad de daño y muchas veces no lo pudimos frenar a tiempo. Yo soy odontopediatra y me dedico, principalmente veo pacientes que son derivados de colegas odontólogos generales y muchas veces por cosas que si lo hubiésemos podido atajar a tiempo no hubiese sido necesario llegar a intervenciones tan invasivas. Y para poder hacerlo a tiempo necesitamos detectarlo a tiempo y necesitamos poder tratarlo no solamente en el box de un especialista, sino que ojalá de una manera amigable y de una manera temprana, de la manera más extendida posible. Porque lamentablemente, sobre todo en el servicio público, la cantidad de especialistas que hay por cantidad de pacientes es poca todavía. Todavía tenemos muchas listas de espera y y la verdad es que necesitamos que evitar a toda costa que tengamos lamentablemente esa lista de espera muchas veces por cosas que comenzaron con la caries de la infancia temprana. La caries de la infancia temprana las lesiones de caries, como comentaba anteriormente, en dentición primaria en menores de 6 años. Las primeras lesiones las vamos a encontrar en los dientes, los incisivos superiores, o sea, en las paletas de arriba. Y lo que vamos a ver es simplemente una línea blanca, como color tiza, entre el diente y la encía. ¿Cómo podemos observarlo más fácil? Secando el diente. Y eso no necesitamos un equipo específico, simplemente pasamos un paño seco, un bambino, una gasa, lo que sea por el diente y observamos con buena luz. Y eso lo podemos tener, hasta los celulares tenemos linterna. Entonces, si nosotros detectamos esta manchita blanca temprano, con esta manchita blanca con flúor, con cepillado y disminuyendo la cantidad de azúcar y conversando con los papás, porque ellos son los que tienen que hacer la higiene, lamentablemente de todas las medidas preventivas, la más efectiva sigue siendo el cepillado con pasta todos los días, y eso no lo puede hacer nadie más que ustedes en el jardín y los papás en su casa. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es lo único que yo no puedo hacer por mis pacientes, es cepillarle los dientes todos los días, y es lo que más me sirve para frenar el avance de las nuevas lesiones. Entonces, si nosotros logramos pesquisar a tiempo, podemos hacer cambios, y muchas veces esos cambios son simplemente agregarle pasta con flúor, ya que muchas veces todavía hay niños que no tienen acceso al flúor o por falta de conocimiento no les ponen flúor a la edad que corresponde, o no usan pasta con flúor a la edad que corresponde. Entonces, la detección es primero que todo, y esa imagen es súper importante grabarla para siempre, esa manchita blanca color tiza en las paletitas superiores. Estas lesiones de caries avanzan súper rápido y vamos a ir viendo cómo va a ir pasando distintos dientes, y vamos a tener lesiones ya cavitadas que vemos en las otras imágenes, como tenemos estas lesiones cavitadas en los dientes, y es fácil que esto avance, que tengamos gran destrucción y tengamos lesiones ya abscedadas con infecciones. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa cuando llegan pacientes APS? Paciente, no sé, 3 años con una lesión de caries cavitada, sin un proceso infeccioso, dicen ya, lo vamos a derivar a especialista, hacemos la derivación a especialista, pero como hay esta lista de espera, cuando el paciente ya llega a ser atendido, ya nos llega con gran destrucción y no podemos hacer mucho más por eso. Pero con este tipo de iniciativas donde podemos trabajar de manera más masiva, de manera más comunitaria, de manera más como ampliada, no solamente en el sillón, podemos evitar que por esperar una atención como
más de especialista, lleguemos a tener una lesión que ya no tiene vuelta, donde ya yo tengo un diente con gran destrucción. Sigamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que muchas veces la primera visita al odontólogo es en una condición de urgencia, y en odontopediatría el peor paciente para poder que tenga una buena adaptación, un buen inicio de su vida odontológica es que nos llegue por una urgencia, porque es un niño que va a llegar con dolor. Es un niño que va a llegar con dolor, que no durmió bien la noche anterior, que los papás tampoco durmieron bien la noche anterior, por lo tanto es un niño que nos va a llegar cansado, con dolor, papás con angustia, papás ansiosos. Entonces es un niño que no está en el contexto adecuado para que yo lo pueda saludar, mostrarle las cosas, y muchas veces no va a ser la primera consulta donde yo voy a simplemente jugar con él, le voy a mostrar todas las cosas, sino que va a ser una primera sesión donde lo voy a tener que dejar con algún antibiótico o voy a tener que hacerle un tratamiento invasivo. Entonces eso, lo ideal es evitarlo, y una de las formas es trabajando de esta forma, es trabajando como con este tipo de programas. Luego, las alteraciones del sueño. Un niño que tiene lesiones de caries profundas es un niño que siente dolor, y un niño que siente dolor no duerme bien. Un niño que no duerme bien es un niño que llega cansado al colegio, que llega cansado al jardín, que le cuesta mucho más aprender. Tenemos ausentismo escolar, disminución de la concentración, producto de dolor, producto de falta de sueño, y disminución de la capacidad de aprendizaje. Tenemos alteraciones fonéticas. Necesitamos los incisivos para aprender a hacer la R, la L y la S principalmente. Si ustedes se fijan, si hacen la R, la L y la S, van a ver que hay aire que pasa entre los dientes y el paladar. Entonces, cuando no tenemos esos dientes, cuesta mucho aprender a hablar bien. Y muchas veces son niños que son derivados de escuelas de lenguaje, y no es que tengan problemas fonéticos como propiamente tal, sino que no tienen sus dientes. Dificultades sociales, principalmente porque también nos afecta el tema estético, menor desarrollo físico, bajo peso y talla. Hay niños que se alimentan solo con dieta blanda, no porque tengan una hipersensibilidad sensorial, sino porque tienen dolor, les duele comer cosas duras, porque tienen lesiones de caries. Tratamientos complejos a edad temprana, que son de difícil acceso por una parte, son tratamientos invasivos y tratamientos que o en el sector privado son muy costosos o en el sector público hay una lista de espera enorme. Y pérdida prematura de dientes primarios. Sigamos con la diapositiva. Este es un concepto súper importante, que son las lesiones de caries cavitadas y las no cavitadas. O sea, las lesiones cavitadas activas y lesiones cavitadas detenidas. ¿Qué es lo que pasa con la lesión de caries? A diferencia de lo que uno piensa o que uno está acostumbrado, las caries negras son las caries más benignas que hay. Son lesiones de caries que se pueden quedar así para siempre. El problema son las lesiones activas, que son blancas, blandas, es como uno toca ese diente y es como una mantequilla, avanzan muy rápido, ese paciente uno lo ve después de 3 meses y la lesión es el doble del tamaño, son opacas y vemos abundante placa en esos lugares. Luego tenemos las lesiones detenidas, que son oscuras, duras, brillantes, y vamos a ver ausencia de placa bacteriana. Cuando yo tengo una lesión detenida, por ejemplo, como clínico, si me llega un niño con un diente que tiene una lesión así, con ese cambio de coloración oscuro, mi decisión de hacer una tapadura solo va a ser para devolver estética o para que no se le quede tanta comida ahí entre medio, pero jamás porque yo piense que ese es un diente que tiene una lesión de caries que va a avanzar. Por lo tanto, si yo tengo un paciente de difícil manejo, si yo tengo un paciente que por alguna situación de discapacidad dificulta el accionar clínico y tengo esa lesión negra, yo le digo a los papás, siga cepillándole los dientes, no tenga ningún miedo, que esa es una enfermedad de caries que está controlada, y esa lesión, créanme que se va a quedar así por todo el tiempo que ustedes mantengan los hábitos. ¿Cómo pasamos de una lesión activa a una lesión detenida? Eso
va a depender de nuestros hábitos. Cuando hablamos que al haber tenido caries en los dientes primarios o en los dientes de leche es un factor de riesgo o factor determinante para tener caries en los dientes permanentes, no es porque la caries vaya a saltar de un diente al otro, es porque los hábitos que nos llevaron a tener la caries en el diente primario en el primer lugar son los mismos hábitos que va a tener esa persona en sus dientes definitivos. ¿Por qué decimos que uno de los factores de riesgo es que los padres o cuidadores tengan lesiones de caries? Porque los hábitos que tienen esos padres, los hábitos que hay en esa familia, generaron que se desarrollara la enfermedad de caries. Por lo tanto, ese niño que está inmerso y va a estar criado por estos hábitos, va a adquirirlos también. Entonces, no hay nada más difícil que cambiar un hábito. Y la única forma que nosotros podemos cambiar hábitos es a través de trabajo en conjunto. No solamente el odontólogo al que va a ir el niño cada cierto tiempo y lo va a leccionar, sino el que sea continuo y el que sea que todo el contexto de ese niño esté en la misma parada, la familia, los compañeros del colegio, los distintos apoderados, porque imagínense disminuir el consumo de azúcar en una familia, no es algo fácil, es súper difícil. O el tema del flúor, derribar el mito del flúor se requiere hacer en comunidad y no solo del dentista, sino que venga de todas partes. Entonces, para que lograr lesiones detenidas no es solamente aplicar una técnica, sino que ojalá hacerlo de una manera masiva y en conjunto con una educación continua. Vamos a la siguiente, creo que ahora viene lo de el abordaje temprano de la caries de la infancia temprana. ¿Por qué? Vamos a detener el proceso de caries, facilitamos la remoción de placa bacteriana. ¿Qué significa esto? Que el cepillado es más fácil. Promover la remineralización de la dentina en la zona interna. ¿Qué significa esto? Que esa dentina blanca, blanda, que la dentina es una de las partes del diente, este tejido blando se vuelva duro. Restauramos la función masticatoria, función fonética y restauramos la estética. Sigamos con la siguiente. ¿Qué es el ART? El nombre de esta clase. Es la técnica atraumática, pero no tiene que ver con que sea un trauma cuando hablamos como de que el resto de las cosas que hacemos sean traumáticas, como que ir al dentista sea una situación traumática, sino que hablamos acá de temas traumáticos por dos cosas. Uno, del punto de vista biológico, significa que somos más conservadores en relación a cuánto diente rompemos y cuánto diente no rompemos. Y en relación a cuán invasivos somos en relación a el uso de material rotatorio, anestesia, sonidos. Entonces vamos a ver que es atraumático tanto desde el punto de vista biológico como del punto de vista emocional para el paciente. Esta técnica consiste en la remoción de tejido dental infectado usando instrumentos manuales. ¿Qué significa? Que vamos a prescindir de nuestro sillón, de nuestro motor, de nuestra turbina y de todos esos elementos que tiran agua y hacen un ruido importante en la atención. No requiere sillón dental. También se puede hacer ART en el sillón dental. Y en odontopediatría lo hacemos muchísimo, pero no es necesario un sillón dental para hacer ART. Podemos hacer ART incluso en contextos hospitalarios, en las camas de los pacientes. Y acá vamos a ver que se puede hacer ART en un contexto de una sala de clases. Utiliza materiales restauradores que no requieren equipos especiales para su fraguado. O sea, no necesitamos como máquinas con luces especiales, no necesitamos un equipo tan sofisticado. Son materiales donde mezclamos un polvo y un líquido y esto se va a endurecer solito. Y no requiere anestesia. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la evidencia en relación al ART? En el ART nosotros lo que vamos a usar es un material restaurador. ¿Qué es el material restaurador? Es la tapadura al fin y al cabo. Hay distintos tipos de tapaduras, infinitos yo creo, porque ahí depende con cerámica, sin cerámica, más bonitos, menos bonitos. Y el que usamos en ART se llama vidrio ionómero. El vidrio ionómero
es un material bastante fantástico. O sea, yo creo que los odontopediatras amamos este material porque es muy amigable. Es muy amigable ¿en qué sentido? Para que se hagan una idea, es un polvo y un líquido. Los mezclamos y se arma una pastita, así como imagínense un pleito, ¿ya? Una plasticina. Esta plasticina le damos como forma, la ponemos en el hoyito donde estaba la caries, le damos forma y después eso se endurece. ¿Qué gracia tiene este material que es tan fantástico? Es cariostático, detiene el avance de las lesiones, o sea, nos ayuda a detener las lesiones, a volverlas negritas. Es bacteriostático, va a detener el metabolismo de las bacterias que están viviendo ahí. Es compatible con la pulpa, que significa que no nos va a irritar, no nos va a generar esta sensibilidad dentaria, se apega al diente. Tiene características similares a la dentina. Estos son términos ya como términos como de resistencia mecánica. Se puede reparar y manipular sin problemas, libera flúor y se recarga de flúor. Entonces, finalmente le va a ir entregando al diente flúor todo el tiempo. Y se puede también usar como sellante, que es otra técnica preventiva. Entonces, este es el vidrio enómero que vamos a ocupar. Si se fijan, es un polvo y un líquido, se mezclan y nos va a dar un tiempo de trabajo. Sigamos avanzando. Los materiales que vamos a usar, vamos a dejar nuestro motor y lo vamos a cambiar por distintos elementos. Unos que son para abrir el diente, que son las hachuelas. Luego vamos a darle otro clic para que aparezcan estas que son cucharetas de caries o excavadores. Son igual que una cuchara, pero súper chiquitita, entonces lo que nosotros hacemos es raspar el diente. Y aquí es donde puede quedar la duda de si vamos a dejar caries, porque como no vamos a pasar este motor que destruye todo, vamos a dejar caries bajo el ionómero. Y sí, vamos a dejar caries bajo la tapadura. Y no hay que espantarse al respecto. De hecho, sacar toda la caries hoy no está indicado. ¿Por qué razón? Porque las bacterias que viven ahí en ese diente, que hicieron esta enfermedad de caries, al yo taparlas, ¿qué voy a hacer? Las voy a dejar sin agua, las voy a dejar sin comida. Esas bacterias se van a morir y el flúor que me va a entregar este ionómero y el sellado que va a tener esta lesión va a hacer que no avance nada más. Incluso los estudios que hay a largo plazo demuestran que la lesión de caries que está bajo una tapadura, con el tiempo se vuelve incluso más dura que el diente. El diente es un ente vivo, es biológico, entonces tiene la capacidad de defenderse. Sigamos con la técnica RT y la técnica. Entonces, estas son algunas fotografías que nos facilitó la doctora Marcia y vamos a ver las fotos. Entonces, ¿qué hacemos? Remoción. Si se fijan, es como yo les contaba. Vamos a hacer con esta cucharita, esta cuchareta, lo que vamos a hacer es ir sacando la parte blanda. Y la gracia de esto es como que no tenemos tanto riesgo como con la máquina de sacar a veces mucho más de lo que en verdad tenemos que sacar. Entonces somos súper conservadores y no estamos con ese ruido rum rum de la máquina, de la turbina, que es tan desagradable. Sigamos. Luego vamos a tener la limpieza de la cavidad y lo vamos a acondicionar. Vamos a usar el ácido poliacrílico, que si se fijaron, cuando vimos el ionómero era un líquido y un polvo. El líquido nos va a permitir acondicionar, que es como preparar ese lugar del diente para que se pegue finalmente la tapadura. Y luego tenemos acá, vamos a lavar y secar con tórulas. Usamos muchas tórulas de algodón para este tratamiento. Tórulas chiquititas, grandes, pero hasta el momento podemos hacerlo absolutamente independientes del sillón, a diferencia de otros materiales, porque el vidrio ionómero nos permite trabajar con un poquito de humedad. Todo el resto de las tapaduras necesitamos que esté súper seco y ahí necesitamos aire a presión desde nuestro compresor. Vamos al siguiente. Aquí vemos cómo se prepara el cemento. Se mezcla el
estos kits vienen en unas cajitas, que es una mezcla como una cucharadita de polvo con una gotita de líquido, dependiendo del tipo. También ahora hay unos vidrios ionómeros que vienen como unas cápsulas y uno simplemente las aprieta y sale el material listo. Y queda en una consistencia como, es como una plasticina más blandita. Vamos a la siguiente. Luego se coloca esto en la cavidad, dependiendo de si es una cavidad que está solo en la parte de arriba del diente o en la parte de arriba y lateral colindante a otro diente. Ahí tenemos que poner un molde para que no queden pegados estos dientes. Es como cuando hacemos un cupcake, un queque, que ponemos un molde para que la masa adquiera esa forma. Esto es lo mismo, porque si no ponemos esos moldes se nos van a quedar pegados un diente con el otro. Y luego hacemos el control de la oclusión. ¿Qué significa control de la oclusión? Que no quede muy alto el diente. Y luego terminamos con una capita de vaselina. Y ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Vemos una restauración que no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque si nos vamos a cuáles son los parámetros en relación a odontología restauradora y rehabilitadora, vemos que claramente se ve más blanca que el diente, pero ¿qué tenemos? Tenemos un diente que pasó de tener una lesión cavitada activa a la posibilidad de tener un diente donde esa lesión ya no va a recibir ni azúcar, ni aire, ni agua, y esas bacterias van a lograr que lo que quedó abajo se detenga. O sea, esto esté puesto, incluso cuando esto se desaloja en 6 meses, porque no sé, sobre todo después de Halloween, si se desaloja, ¿qué vamos a encontrar? Esta lesión negra. Y si vemos esa lesión negra, no hay para qué asustarse, porque es lo que nosotros buscábamos en un primer lugar, que abajo de esa restauración esté negrita la dentina y el dientecito. Andrea. Sí, Manuela, quiero comentar justamente sobre eso mismo que tú estás mencionando. Había dicho cuando estaba hablando de caries de la infancia temprana, que lo que buscábamos finalmente era inactivar, detener el proceso carioso en la etapa, cualquiera que sea la etapa en la que se encuentre, ¿no es cierto? Obviamente primero evitar que estas lesiones se formen, pero posteriormente detenerlas en la etapa que se encuentre, ¿ya? Buscamos este resultado, buscamos una lesión oscura, negra, brillante, lisa. ¿Mm? No es difícil limpiando, porque ahí ustedes ven al fondo, esto es placa bacteriana, no es difícil limpiando con una motita o con una gasita, observar el fondo de las lesiones. Eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el adulto responsable, lo puede hacer la educadora, para poder buscar estos criterios, ¿no es cierto?, de color, superficie brillante, respecto de lo que es una superficie opaca, y esta sensación, ¿no es cierto?, de que es lisa, porque esto es un resultado. Ya en una primera etapa, el ART se centró mucho en investigar sobre la permanencia de los materiales en la boca o en las lesiones donde eran puestas, pero si ese material se cae, que se puede caer, y usted encuentra esta característica, ¿no es cierto?, de caries detenida, eso es un éxito. Y esta lesión tiene acceso, si ustedes se fijan, tiene acceso al cepillo de dientes. ¿Ah? Esta lesión se puede mantener en esas condiciones sin que se agrave, manteniendo el cepillado dental con pasta dental de las concentraciones que usan los párvulos de 1000 a 1500 partes por millón, y con el consumo de agua potable fluorurada y el control o la disminución de alimentos con altos contenidos de azúcares o con contenido de azúcares. Con esos 3 elementos usted puede mantener esta lesión detenida hasta que ocurra el periodo, ¿no es cierto?, de cambio dentario y empieza la aparición de los dientes permanentes, que es justamente el periodo en que ustedes tienen a los niños. Los niños empiezan este proceso de que se les sueltan los dientes, más o menos en promedio a los 6 años, pero puede ocurrir antes, como ocurrió con mi hijo,
¿no es cierto?, que empezó su dentición mixta a los 4 años. ¿Mm? Y eso es justamente la etapa, ese rango de los 4 a los 6 en que los niños están con ustedes. ¿Mm? Entonces esto se puede observar. Buscamos que en ese periodo estas lesiones no se agraven, que no aparezcan nuevas lesiones y por eso el desarrollo de esta técnica, ¿no es cierto? Eh, Manuela. Bueno, y otra de las técnicas que hoy les vamos a comentar es el diaminofluor de plata, que a mí me encanta el flúor diamino de plata. Y en parte yo le agradezco un poco a la pandemia que haya vuelto como un poco a estar de moda, porque cuando empezó a pasar lo de la pandemia, lo primero que empezó a salir en toda la sociedad de odontopediatría fue qué podemos hacer para trabajar sin tirar aerosol, porque el aerosol, que es la máquina que usamos, disparaba todas las partículas para todos lados. Y esto se usa hace muchísimos años, es muy antiguo, pero se había dejado de usar por un tema estético y se había como abandonado como en como las guías clínicas como más actuales. Y con todo esto de la pandemia, incluso la Sociedad Latinoamericana de Odontopediatría hizo como un árbol de toma de decisiones de tratamiento y empezó a aparecer este diaminofluor de plata, que es fantástico porque es muy fácil de hacer, es muy fácil de aplicar y tiene un costo bajo. Y es fácil, rápido, tiene un bajo costo, pero ¿por qué no es tan querido? O no era tan querido porque deja los dientes negros. Literal, los dientes negros. Pero eso después incluso se puede hacer algo estético, poner algo estético, se puede cambiar, pero en fin. El tema es que con esto detenemos el proceso de caries, simplemente pintando los dientes, así de simple. Entonces vamos a seguir con las diapositivas para contarles. El diaminofluor de plata es una solución incolora que no tiene olor, que es una mezcla de flúor en altísima concentración y iones de plata y amonio. El amoníaco lo que hace es como que es un agente estabilizador para la solución, pero los que van a hacer la pega acá va a ser el flúor y los iones de plata. ¿Cuáles son sus indicaciones de sensibilización en lesiones dentarias no cariosas? No solamente se usa en caries, sino también hay niños que tienen alteraciones del desarrollo, algunos dientes que vienen con algunas como manchitas o defectos. También es útil para detener lesiones de caries en adultos, en niños de alto riesgo de caries, con o sin lesiones que progresen, para tratar lesiones que son demasiado extensas para restaurar, pero no están asociadas a dolor e infección. Nunca vamos a poder hacer ninguno de estos dos tratamientos, ni el ART, ni el diaminofluor de plata en dientes donde ya tenemos claridad de que hay compromiso como del nervio del diente. En la parte interna del diente, yo le explico siempre a los papás de mis pacientes que está como el corazón del diente. Cuando ya vemos que el corazón del diente está afectado, tenemos que ya tomar otras decisiones de tratamiento. Pero para todo lo que no afecte al corazón del diente, vamos a usar el fluordiamino de plata. ¿Qué es lo que tiene esto? Sino que tiene una altísima concentración de flúor junto con los otros iones. ¿Y qué es lo que hace? Cuando lo ponemos sobre el tejido dentario cariado con un pincel, se produce una serie de reacciones químicas que van a desensibilizar, generan una muerte bacteriana así inmediata y remineraliza el diente desmineralizado. Estas reacciones químicas tienen un efecto secundario que es teñir las lesiones de caries. Por lo tanto, igual nos va a servir como detector de caries, porque lo que no tiene caries no se va a teñir. Entonces, muchas veces cuando usamos el diaminofluor de plata nos damos cuenta que la lesión de caries era muchísimo más grande de lo que nosotros la veíamos. Porque cuando ya vemos una lesión de caries es como la punta del iceberg. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dientes que van a quedar negros. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza que la lesión de caries negra es mala, sino que es todo lo contrario, porque es una caries que no va a avanzar. Y esto no significa que va a quedar así para siempre. Hoy día existen posibilidades de poder hacer después algo estético sobre eso. Cuando el paciente logre ser derivado, o muchas veces un niño de 3 o 4 años no va a tener la madurez emocional, no va a tener las condiciones como de soporte para poder resistir un tratamiento más invasivo. Entonces hay veces que le ponemos fluordiamino de plata al paciente, le dejamos sus dientes negros, lo acostumbramos a venir al dentista,
o le damos tiempo para que llegue a su lista de espera y pueda ser atendido por un profesional, y le podemos hacer unas funditas lindas de blanquitas, y lo importante es que ese diente no se va a transformar en un absceso, no va a llegar con una infección, con la cara hinchada, con la nariz levantada de tanta pus que generan estos procesos infecciosos. Entonces, es fantástico para trabajo fuera del sillón dental, el flúor de amino de plata. Y yo, en parte, la pandemia a todos nosotros los clínicos nos hizo un poco volver a lo antiguo, porque nos dejó sin pabellones, nos dejó sin aerosol, nos dejó sin muchas cosas, y tuvimos que volver al origen del problema, que es detener la lesión de caries antes de preocuparnos tanto de la parte estética. ¿Cómo se aplica? Limpiamos, vemos la lesión. Lo primero lo que hacemos es que secamos la superficie, la limpiamos, puede ser incluso con un cepillo de dientes o puede ser con una tórula de algodón, con una motita de algodón. Con un mini pincel ponemos el flúor de amino y luego se nos empieza a poner negra la cara. O sea, esto no necesita un sillón dental. De hecho, yo que trabajo en la parte clínica, cuando pongo flúor de amino de plata son pacientes súper chiquititos, o pacientes de muy difícil manejo, o pacientes que están en alguna situación de discapacidad que les impide poder colaborar mucho, y los atiendo ya sea donde sea, en los brazos de la mamá, si viene en su silla de ruedas, en su silla de ruedas, si, no sé, se revuelca por todos lados, bueno, lo sentaré en una sillita en la sala de espera y le pongo, esto no nos va a demorar tiempo ni nada, es simple. Y podemos hacer un gran cambio, pero tenemos que sacarnos de la cabeza que la caries negra es una caries mala, o que el niño tiene los dientes negros porque los papás no lo cuidan, o que el niño tiene los dientes negros porque está sintiendo dolor, sino todo lo contrario. Y nos vamos a la parte donde Andrea es la experta, en la parte comunitaria. No sé si tan experta, pero tengo alguna experiencia en terreno con los equipos de atención primaria y trabajando con educadoras y técnicos en educación. Estas dos técnicas de las que hemos hablado, además de la técnica del sellante con el vidrio ionómero, se pueden combinar, se pueden usar ambas. Y de hecho es factible en la misma sesión el detener una lesión cariosa con la aplicación del diaminofluoruro de plata, y en un segundo tiempo, en el mismo acto clínico, cubrirla con vidrio ionómero. En esas lesiones extensas uno puede hacer una restauración tipo refalín, es decir, no vamos a devolver toda la anatomía del diente así redondito con cinturón, sino que hacemos una superficie que trate de no contactar con el diente de al lado, pero más baja, de tal manera de que no haya un contacto traumático con la pieza de arriba, el diente antagonista, no haya la posibilidad de retener alimento y haya una facilidad de acceso al cepillado. Y esas anatomías distintas, digamos, de nuestras restauraciones con diamino y con vidrio ionómero nos van a permitir un mejor resultado de esta forma de detener las lesiones de caries, incluso cuando son muy extensas y se han llevado, digamos, por delante una buena cantidad del tejido dentario. Incluso en esos dientes donde hay una amplia destrucción y pareciera que nada se va a retener, podemos hacer unos gorritos de vidrio ionómero previamente aplicado al diamino, que no llegan a ser coronas, sino que lo que buscan es proteger el diente y darle la mayor aportación posible de flúor
obviamente terminan cayéndose, pero logran el objetivo de detener la lesión cariosa, evitar que se agrave, evitar que aparezca un absceso, evitar que aparezca una fístula y evitar un posible daño del germen del permanente que se está formando debajo, ¿no es cierto?, de ese diente temporal, o por dentro. Aquí en esta transparencia ustedes ven un escenario de aplicación comunitaria de estas dos técnicas en un modelo de intervención de abordaje temprano, ¿no es cierto?, del daño por caries en población infantil. Obviamente, en tiempo de pandemia, esto no es posible de esa forma, tenemos un aforo que respetar, una separación entre sillones, pero eso no lo deja de ser posible. La doctora Manuela hablaba del trabajo en comunidades, pero también estas dos técnicas se pueden usar en un modelo de trabajo, por ejemplo, llevándolo al domicilio. Ya se hace está sugerido en los protocolos de intervención en personas con una dependencia severa, por distintas razones o por personas adultas mayores con demencia o que están postrados o personas de distintas edades con algún tipo de trastorno o de algún tipo de discapacidad independiente de su capacidad intelectual. Permite abordar tratamientos de personas con dependencias severas sin necesidad de recurrir a grandes tecnologías o de recurrir a tratamientos con anestesia general que suelen ser bastante costosos y de difícil acceso. A propósito de la pandemia, hay algunos tratamientos de niños de riesgo que se han llevado al contexto domiciliario y además en este trabajo intersectorial que hemos desarrollado a lo largo del tiempo en distintas comunas, podemos trabajar, por ejemplo, con la logística que nos proveyó el trabajar con educación, por ejemplo, la entrega de la alimentación, de los packs de alimentación que los niños y niñas se llevan al hogar, puede ser una ocasión en que se haga el Sembrando Sonrisas y que se haga este tipo de técnicas en esos niños que presenten daño y que van a tener dificultades hoy en día más que antes para poder acceder a un tratamiento en las redes, digamos, tratamiento convencional. Si el equipo tratante así lo decide, esta técnica puede ser, estas dos técnicas pueden ser una fase intermedia del tratamiento en espera de algo más rehabilitador o si lo quieren decir, a pesar de que no es un buen término, de algo más definitivo. Pero en la edad en que los niños están, esto perfectamente puede ser definitivo a la espera del cambio dentario. Sin embargo, también se puede aplicar en dentición permanente en adultos o en adolescentes. También nos resulta una técnica atractiva, con buena aceptación, si bien puede haber una menor duración del material debido a su capacidad de desgaste o a su mayor fragilidad respecto de otros materiales, frente al bruxismo, por ejemplo, a las personas que aprietan los dientes, o frente a algún tipo de lesiones que involucra una masa muy importante de la estructura dentaria. ¿Cómo lo hacemos? Un poquito que aquí ustedes ven este trabajo con un niño que está relajado, ¿no es cierto? Está ahí con una apoderada, tenemos apoderados que se quedan a colaborarnos en el desarrollo de la técnica, siempre hay gente que o tiene tiempo o es súper proactiva y colaboradora en la comunidad educativa. Ustedes pueden ver aquí a una dentista y a un colaborador que están solo con instrumental manual interviniendo. Fíjense en la posición del niño, ese niño está con esa rodilla doblada, ahí la mamá le tiene la patita agarrada porque le hace cariño, él está relajadísimo, tiene buena aceptación.
no hay ruidos, no hay estrés, hay muy poca intervención de la anestesia. En realidad tiene que ser una lesión muy profunda para requerir algún tipo de anestesia. Yo les diría que si llego a ponerla es en un 0,001% de los casos en que hemos intervenido. Con técnicas súper sencillas, las colchonetas del jardín infantil, mesas del jardín infantil, sillas del jardín infantil. Si se necesita una mayor altura, se ponen 2 sillas en altura, se ponen hasta 3 sillas en altura para los dentistas sobredimensionados. Yo soy chica, necesito una sola. El instrumental está aquí, el material, tenemos una mesita auxiliar donde están los materiales puestos al lado de la camilla, y a veces se trabaja entre 2 dentistas a 4 manos, o un dentista con un técnico, una técnico, o incluso en muchos casos nos arsenalean las educadoras o estudiantes, o también apoderados y apoderadas que han sido capacitados para ayudarnos. Fíjense la posición de los niños. Es un relajo. Debo decir, además, que estas fotografías tienen autorización de uso para publicación y para capacitación. En ciertas ocasiones, como nosotros tratábamos a los niños, solamente a los niños que tenían daño, ¿saben quién se nos ponía a llorar? Los niños que no atendíamos, que también querían que los atendiéramos. Entonces ahí teníamos que o hacer la fluoración o inventar algún procedimiento ficticio para que los niños se fueran contentos porque querían que los atendiéramos igual que a sus compañeros. Bueno, todo esto generó, ¿no es cierto?, el tener estos programas como el Sembrando Sonrisa, que involucran un examen inicial, nos permitía observar el daño, y el programa Sembrando Sonrisa no se hace cargo de ese daño. Ese daño o se derivaba al especialista, o los odontólogos en muy buena comunicación con las educadoras de los jardines, a la hora de coordinar estos programas decían: no se preocupe, mándemelo a mí, pero involucraba un acto distinto, una dificultad a lo mejor de tiempo del apoderado, del adulto responsable o de la abuelita, un traslado, no necesariamente uno vive al lado del CEFAM, puede haber una distancia, necesidad de gastar, y hoy en día, por ejemplo, el viajar, el tener que irse al transporte público también es un riesgo de transmisión del COVID. Entonces, esto permite hacer las intervenciones, hacerse cargo de ese daño que detectábamos y que no hacíamos nada con él, dejarlo resuelto en la misma ocasión en que hacíamos la intervención del Sembrando Sonrisa. Entonces generamos primero un piloto, que después de pasar por muchos nombres que incluso nos implicaron un reto por parte del Ministerio, que terminó llamándose Fortaleciendo Sonrisas, que se hace en la población que es beneficiaria del Sembrando Sonrisas. Y ya teniendo todo este contexto, ¿no es cierto?, preventivo y promocional, con las prácticas de alimentación, en el contexto mayor del Chile Crece Contigo, con la dieta saludable, con la educación a las educadoras, la capacitación a las educadoras, con la educación hacia los hogares, con el consumo de agua potable, con, en fin, un montón de otras, con la aplicación del barniz de flúor, con el uso de las pastas y el cepillo, con el tratar de asegurar a lo menos un cepillado en el jardín infantil y ojalá un cepillado en el hogar. Adicional de dejar, ¿no es cierto?, esta rehabilitación de este daño para que no avance. Y tenemos entonces cerradito este capítulo del daño. Entonces, lo que buscábamos, ¿no es cierto?, primero era identificar qué niños del jardín infantil tenían ese daño, hacer la intervención, tratando de hacer todas las coordinaciones con el contexto educativo, con la directora, tuvimos una muy buena colaboración por parte, voy a pasar esto porque es un tema más metodológico. ¿En qué empezábamos? Primero, en capacitar a los equipos de salud bucal en una actualización de criterios de diagnóstico de caries, que son finalmente los que se arrojan a la ficha,
se registran en las fichas, una especie de calibración, porque además los datos del diagnóstico van a repositorios nacionales de datos que después se usan para evaluar el programa, los programas y para implementar nuevas políticas públicas. Entonces, además de esto, hacíamos capacitación a los equipos ejecutores en el manejo de los materiales, en el manejo de los instrumentos y después en la implementación del modelo en los establecimientos educacionales. ¿Ya? Tratando de cumplir en este Sembrando Plus, fortaleciendo, tratando de cumplir, ojalá en un súper modelo con los pilares promocionales y preventivos y de capacitación óptimos, que no se nos caiga ninguno. Ahora la tecnología nos permite llegar a muchos más hogares que los que llegábamos en un principio con las educaciones hacia los apoderados. Lográbamos captar un promedio de un 10% de la matrícula de los jardines gracias a la tecnología y al hecho de que esto del uso de los celulares es bastante amplio. Hemos podido llegar a muchos más hogares de los que llegábamos antes y hemos podido ver experiencias, por ejemplo, de la capacitación de educadoras que hace, por darles un ejemplo, y tengo algunos videos que les puedo compartir después, o les puedo compartir en el kit del curso, donde algunas educadoras implementaban un cepillado diario a la hora de la conexión con el jardín infantil, ¿ya? Y uno veía en cámara a los niñitos cepillándose los dientes, porque no es necesario tener agua potable ahí disponible en el momento, porque no hay que mojar el cepillo, no hay que lavarse los dientes con el agua corriendo, no hay que enjuagarse con agua después. Entonces, la práctica del cepillado que correspondía a la del jardín infantil se hacía a la hora de la conexión. Y al principio de la conexión con el jardín, la implementación del brindis con agua potable, donde todos los días un niño hacía un brindis haciendo, además, esto tiene que ver con la formación de los niños en el desarrollo de la espiritualidad, es decir, del altruismo y de los buenos deseos y de la generosidad hacia otros, con un deseo hacia sus compañeros o compañeras o los animalitos del mundo, que no brindo para que los animalitos del mundo no pasen hambre, para que todos tengan casa, para que los niños todos tengan acceso a la comida, para que no se mueran. Era una etapa en que habían habido unos naufragios de inmigrantes, entonces eso impacta mucho a los niños y ellos desean, y en este brindis entonces se manifestaban todas esas condiciones altruistas, ¿no es cierto?, que tienen los niños. Entonces se instalaba este brindis con agua potable. Bueno, esto es deseable que esté para que la técnica de la que estamos hablando tenga mucho más éxito. El conjunto de todas las prácticas hacen que todas las intervenciones se potencien entre sí, ¿ya? ¿Qué es lo que buscábamos? Por supuesto, disminuir el avance de las lesiones, estas lesiones que detectábamos de aparición temprana. Además, con este permanente ataque de flúor en la boca, permite disminuir la aparición de nuevas lesiones. Estamos en proceso de evaluar la aceptabilidad tanto por el niño como por la familia. Es decir, si los adultos responsables del cuidado, tanto educadores como adultos responsables del cuidado en el hogar, están satisfechos con esta intervención, y un menor riesgo en términos de bioseguridad, puesto que eliminamos una parte importante del equipo que provoca aerosoles en tiempos de pandemia de COVID. Eso es fundamental. Estas son técnicas que han cobrado relevancia nuevamente en todo contexto de trabajo. Hoy contamos además con la satisfacción de tener una nueva meta del contexto de salud, y es que vamos a trabajar en la búsqueda de disminuir la prevalencia de caries, es decir, aumentar la prevalencia de niños sin caries a los 6 años. Y ahí
cobra una tremenda relevancia el trabajo con el sector educación, además de otros sectores del trabajo intersectorial local. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, que educar a las abuelitas y convencerlas de que el cariño no necesariamente es dulce. ¿Mm? Tenemos que trabajar, por ejemplo, con las tías que venden productos en la puerta del jardín infantil, porque por mucho que uno hable de la dieta saludable, en la puerta del jardín infantil la abuelita le está comprando el cuchuflí con chocolate. ¿Mm? Y bueno, estas son buenas noticias para el sector de la salud bucal, porque implica que vamos a trabajar con mayor énfasis en tratar de mantener a nuestra población libre de caries y en particular a nuestra población infantil. Eso a mí en lo particular me da mucha satisfacción y creo que es una parte importante de los dentistas de la atención primaria también. ¿Mm? Manuela, ¿estás por ahí? Sí, enseguida ahí activé la cámara. Sí, aquí estoy. Sí, para que comentemos las diapositivas que siguen. Aquí esto es para que vean que todas estas son técnicas y modelos avalados por evidencia científica y por importantes consensos, como por ejemplo el ORCA, que es un organismo internacional donde están, digamos, todos los profesionales de la salud que se dedican específicamente al estudio de las caries. ¿Mm? Y esta es una diapositiva que a mí me encanta, uno porque me encanta 31 minutos, yo soy odontopediatra, entonces como que todavía nosotras nos superamos el tema de los monitos. Y a mí me gusta también. Mi hijo es fan de Calcetín con Rombos, man. Y Calcetín con Rombos Man es el abanderado de los derechos del niño. El tema de este superhéroe son los derechos de los niños, sin duda. Y no nos olvidemos que uno de los derechos del niño es que todo niña y niño tiene derecho a recibir prestaciones de asistencia médica y atención sanitaria que sean necesarias. Y hoy nuestros niños necesitan que atendamos tempranamente y que todos tengan la posibilidad de ser atendidos, porque en este momento o es súper caro o no hay horas. Entonces, esos son nuestros dos escenarios, en el servicio público o en el servicio privado. Entonces, esta es una alternativa súper buena para poder cumplirle a Calcetín con Rombos. Necesitamos que todos nuestros niños tengan la posibilidad de recibir una atención sanitaria que sea necesaria. Y este tratamiento no es menos que el tratamiento que vamos a hacer en un contexto odontológico. O sea, vamos a atender el problema igual, vamos a manejar la enfermedad de caries igual y la vamos a manejar de una manera sostenible en el tiempo. Porque trabajar en el colegio, trabajar en el jardín, trabajar con todos los intermediarios de esta situación, con los profesores, con los apoderados, y que los apoderados conversen entre ellos, porque no sirve que un niño en una casa coma algo, pero cuando va a la casa del amigo comen otra cosa. Entonces, esto nos permite cambiar los hábitos que finalmente son los que generan la enfermedad de caries, más que yo en la consulta le haga una linda restauración. Entonces, este tipo de iniciativas nos permiten finalmente que podamos entregarle a todos los niños una buena atención y que evitemos estos niños que están sintiendo dolor, que comen con dolor. Y eso es algo que yo lo veo en mi práctica clínica. A mí me llegan niños que no duermen porque tienen dolor, que no comen sólidos porque no tienen dolor, porque tienen dolor. Entonces, necesitamos trabajar como en equipo y de manera ampliada para que podamos detener esta situación. Fíjate, Manuela, qué importante es alguna de las cosas que acabas de comentar. No digo que el resto no lo sea, sino que tiene que ver con hoy en día el acceso a la atención odontológica no se ve dificultada solo por los factores en que tradicionalmente lo era, ¿no es cierto? Que hay pocas horas, que hay dificultades de asistir en los horarios en que esta atención está disponible, sino que además hoy, a propósito de la pandemia, por tema de aforo y porque hay que hacer muchas más cosas entre paciente y paciente para lograr una desinfección y una disminución del riesgo biológico en la atención misma, es que ya no podemos citar cada media hora o en la frecuencia que lo hacíamos antes, sino que hay que esperar mucho más. La atención clínica además se ha complejizado porque para poder ser segura se ha tecnologizado mucho más y eso también aumenta sus costos.
Y aún así, estas técnicas también las van a encontrar en el ejercicio clínico privado porque, porque son alternativas que tienen un menor riesgo en términos de bioseguridad. ¿Ah? Y no solo de bioseguridad, la verdad es que en odontopediatría son técnicas que se usan ampliamente Exactamente. por un tema de que yo tengo que ser lo menos invasiva también, en términos de que, tengámoslo claro, el motor que te tira agua y te hace un sonido es espantoso y menos pensando en un paciente a lo mejor que tiene un TEA, que tiene una hipersensibilidad sensorial, un paciente que tiene, no sé, un chiquitito síndrome de Down, que tiene una lengua súper grande. También son cosas que yo puedo hacer no solamente en el sillón, sino que a mí me pasa que hay veces que atiendo a los pacientes en la silla porque les da miedo subirse al sillón. Entonces, como son alternativas de tratamiento que no solamente se hacen fuera del consultorio. Nosotros dentro de la consulta yo hago RT yo creo que todos los días Sí. porque es súper amigable y en un paciente preescolar es mucho más una primera atención o muchas atenciones las hace menos, generamos menos fobia, que eso igual es súper importante. En odontopediatría no solo es atender la lesión y atender la parte biológica, sino trabajamos mucho con la parte emocional de nuestros pacientes. Exactamente. ¿No? Ustedes pueden ver cómo están los niños tranquilos. Es un modelo de atención muy aceptado por los niños y se puede combinar con otras actividades educativas y otras actividades para el desarrollo sensorial y motor, con juegos, con cuentacuentos, con títeres, con actividades lúdicas, de tal manera que el personal de salud bucal deja de ser observado con miedo. Este modelo que trabajamos, este primer equipo que se capacitó en la comuna de Cerro Navia, este es gente del Servicio de Salud Occidente, de la atención primaria del territorio del Servicio de Salud Occidente, que tiene una ruralidad importante, tiene 5 comunas ubicadas en el anillo urbano y 10 comunas ubicadas fuera de él, al interior de la región, que abarca dos provincias. Eh, Resultó bastante atractivo para el director del servicio de salud en ese momento y generó tanto interés que llegó también la subsecretaria de salud de la época a observar cómo hacíamos este trabajo y esto nos generó apoyo también del Ministerio de Salud. Tenemos registro, tenemos fotos, tenemos un montón de cosas, así que no nos pueden decir que no. Ellos mismos lo publicaron en sus redes. Y bueno, la idea es mantener a nuestra población infantil saludable desde el inicio. Esto es una imagen de cómo es el cero actualmente en un niño con dentición precoz, que empezó su dentición a los 3 meses. Miren esa alegría, miren esa sonrisa. Y este trabajo intersectorial con el sector educación hace que nuestros niños adquieran hábitos saludables, consumo de frutas y verduras, fundamentalmente tratar de mantener los primeros 1000 días de la vida sin azúcar y sin sal, en la incorporación de el hábito del cepillado, tratar de trabajar a lo menos tener un cepillado con pasta con flúor en el jardín infantil y un cepillado con pasta con flúor en el hogar, independiente de la técnica, porque en el contexto comunitario no podemos exigir ni evaluar técnicas. Créanme que la llegada del cepillo de dientes a la boca con la cantidad de pasta en las concentraciones necesarias para cada edad está bien para poder mantener a los niños saludables. Y tengo una prueba aquí en mi casa, tengo un niño de 7 años que no está saludable porque la mamá sea dentista, sino que porque estas políticas públicas y porque el jardín infantil y el parvulario y el colegio
lograron instalar estos hábitos de dieta saludable, de consumo de agua potable, de cepillado, ¿no es cierto? Porque la mamá día por medio llegaba a la oficina y ¡ay, no le cepillé los dientes al niño! Bueno, el trabajo me lo facilitó bastante el que las educadoras eh, incorporaran este trabajo en su práctica cotidiana en la formación para la vida. Y este niño tiene 7 años y está CEO y COP 0, es decir, sin lesiones de caries ni sus consecuencias. Mira, mamá, tengo mis dientes sanos. Manuela, ¿algo más que comentar? No, nada más que agregar, solo que espero que les haya sido de provecho la clase, la hicimos con mucho cariño, tratando de enfocarlo de la manera como más aterrizada posible, porque de este tema podríamos hablar de un sinnúmero de tecnicismos que no vienen al caso. Y espero que nos ayuden a cambiar el concepto en relación a- a que van a empezar a llegar niños con dientes oscuritos porque estamos trabajando con estas técnicas y que no hay que espantarse. Y que solo en conjunto se puede finalmente manejar de manera más eficaz esta que sí en verdad es una pandemia, que es la enfermedad de caries, es de las más prevalentes en toda la población del mundo. Entonces necesitamos igual ponerle freno luego. Por mi parte, quiero agradecer a Manuela. Manuela, muchas gracias por todos tus conocimientos y tu colaboración en el trabajo en este tema. Quiero también recordar que esto es un esfuerzo coludido, esta es una colusión, es un esfuerzo integrado de la red pública de universidades, es decir, las universidades públicas en conjunto con autoridades locales de salud y de educación. Así que esperamos seguir con esto y de nuevo que sea de provecho y nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Chao. Adiós.